Bueno, hoy estamos acá en la Sociedad Argentina de Cardiología. Mi nombre es Mariano Falconi y me acompañan dos eximios colegas y expertos en arritmias, electrofisiología, electrocardiografía, y justamente los hemos invitado al doctor Marcelo Elizari, al doctor Alberto Hiniger, para que nos comenten, nos repasen un poco el concepto del sistema de conducción, del concepto trifasicular del sistema de conducción, y nos hablen de algo en el cual han sido protagonistas, especialmente el doctor Marcelo Elizari, que es el tema de los hemibloqueos. Yo quería comentar que apenas entré en la residencia ya en el año 72-73, mi jefe, que era el doctor Pose, lo primero que me dijo, me dio este libro que tengo acá y me dijo, te doy un mes para que lo leas todo y lo comentemos. ¿Por qué era tan importante este libro que es Los hemibloqueos, cuyos autores son Rosenbaum, el doctor Rosenbaum y Marcelo Elizari? Yo te quiero preguntar, en primer lugar, ¿qué pasaba antes de la aparición? ¿Por qué esto fue un eje, un cambio significativo en el tema de la conducción? Sí, ¿qué es lo que pasaba hasta los años 60? Digamos, el libro este se publicó en el 67. 68, en enero. Hasta los años 60 existía un concepto anatómico en cuanto a la conducción cardíaca, que era el siguiente: existían para los anatomistas y los clínicos y los cardiólogos y demás dos ramas en el ventrículo izquierdo, una derecha y una izquierda, y en consecuencia los diagnósticos, ¿no es cierto?, con respecto a trastornos de la conducción eran bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. Lo que pasa es que había una cantidad enorme de alteraciones electrocardiográficas que no podían ser explicadas. Y así, entonces surgió la necesidad de reestudiar tanto la anatomía como la fisiología y la clínica, ¿no es cierto? Y yo creo que vale la pena hacer un comentario histórico o anecdótico. En los años 50 Rosenbaum ve un electrocardiograma que tenía bloqueo de rama derecha y un día el eje a menos 60 grados, el eje eléctrico, y otro día a más 120. Siempre con bloqueo de rama derecha en el mismo paciente. Bueno, estuvo como 10 años con ese electrocardiograma tratando de descifrarlo. Eso fue en los años 50, fue a Estados Unidos, se lo mostró allá a los mayores expertos de la electrocardiografía y volvió sin un diagnóstico. Cuando vuelve ve otro caso similar. Y entonces, como veía que tenía un bloqueo del lado derecho completo y constante y permanente, y en el lado izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo mostraba que una vez tenía un eje a más 120 y otro día a menos 60 grados. Entonces dijo, acá está pasando algo dentro del ventrículo izquierdo que, digamos, no se conoce. Y pensó en que tenía que haber dos fascículos que llevaran la electricidad a la cara anterior y otro a la cara posterior. De manera tal que cuando se bloqueaba uno, el camino era, por ejemplo, de abajo hacia arriba, eje a menos 60 o al revés. O sea, esa fue una deducción teórica. Eso fue una hipótesis de trabajo. Y después de esto vino el estudio de la anatomía, es decir, porque la anatomía hasta ese momento mostraba solamente rama derecha y una rama izquierda indivisa. De manera tal que efectuamos estudios. Ese papel fue tuyo, claro. Sí, estudiar corazones humanos, ovinos, bovinos, porcinos, caninos. Iban buscando, ¿no?, ese objetivo. Y viendo cómo era la distribución del sistema de conducción, sí, ¿no es cierto? Y en todos los casos siempre existían dos divisiones en la rama izquierda, una que iba al músculo papilar posterior y otra al músculo papilar anterior. Lo típico es que cada fascículo en el sistema de conducción intraventricular va a un músculo papilar, del lado derecho al músculo papilar derecho. Y de esta manera, bueno, después seguimos con los bloqueos experimentales, que también los hice personalmente yo, ¿no es cierto?, cortando cada una de las divisiones y viendo los patrones electrocardiográficos y su correlación con la clínica. Y por supuesto después se acopió todo el material clínico que existía, que era inmenso, ¿no es cierto?, con ejemplos de bloqueos de la división anterior, de la división posterior, etc. Y a esto lo llamamos hemibloqueos, ¿no es cierto? Había una discusión acerca de si hemi o otro nombre, pero claro, sí, en general los americanos y algunos europeos utilizan una cosa más descriptiva que dicen ellos bloqueo de la división anterior de la rama izquierda, ¿no es cierto? En inglés, left anterior fascicular block o left posterior. Pero bueno, eso no es importante.
Es decir, lo importante de la palabra hemibloqueo es que tiene, digamos, un concepto, o acarrea un concepto claro de qué se trata, ¿no? Y esto lo llevan, se presenta en el exterior. Sí, sí. Bueno, esto fue escrito en español, la primera cosa. Después Rosenbaum estuvo como profesor invitado en Kentucky, y allí se escribió la versión inglesa. En realidad, acá hay una cosa interesante para comentar. En Estados Unidos, los que hablaban español, ¿no es cierto?, y podían leer este libro, claro, copiaban cosas y las publicaban, porque acá en este libro había para publicar prácticamente, qué sé yo, 50 trabajos de los que uno está acostumbrado a leer. Claro. Y entonces Rosenbaum hizo una traducción, allí ayudado por un tal Shabbatai en Kentucky, urgente, ¿no es cierto?, que fue la versión inglesa. De manera que ya, digamos, de esta forma no podían atribuirse originalidad en estas cosas los pícaros americanos, sobre todo, ¿no? Acá hay este es italiano también. Después se tradujo al inglés, por supuesto, y al italiano, ¿no es cierto? Sí, y también hubo una versión japonesa que nunca la pudimos entender. ¿Por qué tiene tanta trascendencia? ¿Por qué es en realidad es un hito, es una marca, particularmente en el tema de las arritmias en nuestro país, pero internacional? Y porque esto tuvo que ver con un concepto anatómico, un concepto fisiológico, ¿no es cierto?, patológico. Es decir, de acá también surgen los conceptos de la enfermedad de Leber, la enfermedad de Lenegre, que esto fue, digamos, incluido en este libro como la patogenia de muchos de estos trastornos de conducción. Y después otras derivaciones, es decir, la importancia que tiene un hemibloqueo en el diagnóstico de un infarto, ¿no es cierto?, que puede ocultarlo, puede simularlo, puede ocultar una isquemia, puede simular una isquemia. O sea que la importancia que tiene es enorme, aparte de una cuestión puramente académica, ¿no es cierto? Es decir, la aplicación práctica de esto fue inmediata y sumamente útil. Antes, un hemibloqueo anterior se diagnosticaba como hipertrofia ventricular izquierda, ¿no es cierto?, o cosas por el estilo. Entonces, eso da la pauta, ¿no es cierto?, de la importancia del concepto, que fue, por supuesto, volcado a todos los libros, ¿no es cierto?, de texto, y todos los clínicos, estudiantes y demás pudieron aprender esto, ¿no? Trastornos de conducción que por momentos son intermitentes. También, así que, porque yo sé que ustedes además entraron en el tema de la conducción aberrante, en donde de pronto aparecían hemibloqueos que no estaban antes. En hay un capítulo hay dos capítulos que son muy interesantes. Uno es determinar el lugar de origen de las extrasístoles ventriculares, ya sean las llamadas angostas o anchas, que para los electrofisiólogos, ¿no es cierto?, es sumamente importante, porque si van a hacer una ablación de una extrasístole tienen que saber por lo menos a qué ventrículo tienen que ir y a qué lugar del ventrículo. Y si es anterior o posterior, que por ejemplo en el músculo papilar se puede, gracias a esto, deducir bastante bien. ¿No es cierto? Entonces eso está acá, es decir, explicado pero perfectamente bien, ¿no es cierto?, tanto las ventriculares angostas como las que se llaman anchas, ¿no es cierto?, según el lugar donde nacen, ¿no es cierto? Y el otro concepto fundamental es el de la conducción aberrante, o sea, latidos prematuros de la aurícula se conducen mal en el sistema intraventricular y dan origen a distintos patrones o imágenes que reproducen exactamente a lo que ocurre en la patología, aunque eso es puramente fisiológico. Es decir, la conducción aberrante es un fenómeno fisiológico, pero uno ahí aprende, es decir, eso fue una de las principales enseñanzas de cuál es el patrón electrocardiográfico de todos los trastornos intraventriculares. Siempre que surge un hallazgo, un nuevo hecho importante en la ciencia, hay quienes, por supuesto, se ponen en contra y lo discuten. Respecto del doctor Rosenbaum, Mauricio Rosenbaum, ¿tuvo trascendencia posterior, internacional? Yo sé que ¿por qué no nos comentás? Se hicieron homenajes e incluso hace 10 años publicaste en Circulation una nota relacionada a los hemibloqueos específicamente. También. Sí, es decir, después de la presentación de los hemibloqueos en Estados Unidos, cuando estuvo Rosenbaum en Kentucky, que recorrió medio Estados Unidos dando conferencias,
Después estuve al año siguiente yo, que me pasó lo mismo, ¿no es cierto? Yo estaba en la Universidad de Indiana y tuve que dar conferencias por todas partes. Y después fuimos invitados a Europa, y allí se hizo la presentación oficial también de esto en el simposio en Elsinore, Dinamarca, ¿no es cierto?, organizado por gente de Dinamarca, donde se mostraron también algunos aspectos de los semibloqueos, pero de ahí se difundió a toda Europa, ¿no? De manera que, bueno, la difusión y el reconocimiento internacional fue unánime, ¿no es cierto? Claro. Y muy bienvenido, por supuesto, ¿no? Hay que decir que bueno, que después, a lo mejor nos contás un poco, ya que esta es una conversación relajada, porque por alguna razón todos terminaron en un servicio de cardiología con una incidencia ritmológica muy importante, como es el servicio que vos... Sí, Rosenman fue el creador de una escuela, ¿no es cierto? Es decir, donde se abarcaron temas de la electrocardiografía, la electrofisiología, la fisiopatología de las arritmias, el tratamiento, ¿no es cierto? Y después otros enfoques más que se hicieron, como, bueno, un poco la aplicación de la miodarona como antiarrítmico, que fue traída por nosotros desde ese simposio en Dinamarca, ¿no es cierto? O los estudios sobre la inmunoregulación de los receptores autonómicos en la patogenia de las miocardiopatías. O sea, lo más importante de todo esto, diría yo, que todo esto se hizo en un hospital público, ¿no es cierto?, prácticamente sin apoyo alguno, ¿no es cierto?, en ninguna de las cosas que se hicieron. Esto fue todo a pulmón, es decir, yo disecaba los corazones en una fábrica de elásticos donde me prestaban un microscopio estereoscópico, ¿no? De manera que, en fin, yo creo que eso es para resaltar, ¿no? En una época en donde, sobre todo esto, la competencia nuestra con lugares de Estados Unidos era pareja, ¿no es cierto? Es decir, no existían otras cosas más que el electrocardiógrafo, el fonocardiógrafo y nada más, ¿eh? Entonces uno podía en ese momento competir de igual a igual. Hoy en día eso no ocurre, ¿eh? Un poco para cerrar esta conversación, lo que me impresiona mucho es como a partir de un electrocardiograma de un paciente y 10 años de análisis se llega a esto que marca una diferencia en la interpretación de los electrocardiogramas. Yo para terminar diría que esa fue nuestra filosofía en la investigación, es decir, la observación clínica, el análisis de cosas no explicadas, ¿no es cierto?, y buscar, es decir, su explicación y su fundamentación, ¿no es cierto?, con bases más, digamos, científicas, ¿no es cierto?, no solo el empirismo, sino realmente llegar a investigar a fondo, demostrar y demás, ¿no? Y eso se aplicó a todas las cosas que hicimos, ¿no? Bueno, claramente es el pensamiento científico, digamos. Por supuesto, y es tan importante haberlo transmitido en estos muy pocos minutos, pero que de alguna manera nos reflejan lo que es una leyenda viviente y una leyenda de nuestra historia de la cardiología argentina. Así que, Marcelo, Alberto, muchas gracias. No, por favor. Gracias.